hermano Juan, que me va a predicar la palabra. Santo Padre. Adelante, mi hermano. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Gloria. Muy buenos días, que el Señor les bendiga, les guarde, los alcance con su misericordia y los llene de su paz. Que la gracia de mi Señor Jesucristo repose sobre cada uno de ustedes y que la paz y el amor de Dios, el cual sobrepasa todo entendimiento, pueda gobernar nuestros corazones. Para aquellos que no me conocen, permítanme presentarme. Soy el hermano Juan y me congrego en la Iglesia Cristiana Centro Misionero para las Naciones, la cual está liderizada primeramente por mi amado Señor Jesucristo y por mis amados pastores Dioseba Millán y Fidelina de Millán. Nuestra iglesia queda ubicada en el sector Francisco de Miranda, ya al final de la avenida Miranda, entrando por la plaza Cerconán, específicamente en el callejón Páez. Aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a todos ustedes para que nos visiten. Invitación que hago extensiva para toda su familia. De más está decirle que nos bendicen con su presencia. Bueno, amado amigo, amada amiga que puede oírnos a través de este sonido, déjeme decirle que nuestra función no es crear malestar, no. Hemos venido en esta mañana con ustedes aquí para compartir las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro en su capítulo 2, verso 9. No hemos venido a predicar religión porque la religión no salva a nadie, amado amigo. La religión, todo lo contrario, nos ha alejado de Dios y ha separado al hombre del hombre. Así que en esta mañana no hemos venido a predicar de religión, sino de las virtudes de mi Señor Jesucristo. Aquel que muchos tienen en la boca, pero lamentablemente muy pocos los tienen aquí en el corazón. Fíjense, Dios en su amor, en su misericordia, creó al hombre ya según Génesis capítulo 1, verso 26, a su imagen y semejanza. Pero con la finalidad de que podamos tener o pudiéramos tener una comunión, una relación con Él por toda la eternidad. Pero lamentablemente el hombre en su desobediencia, porque la desobediencia es la raíz de los males. El hombre en su desobediencia no cumplió con lo que Dios había establecido y comió del fruto, como dijo mi hermano Toñito. Y por esa desobediencia entró el pecado y con el pecado la muerte. Pero la intención de Dios, su intención original, fue tener una comunión con el ser humano eterna, una relación personal, que pudiéramos estar con Él durante toda la eternidad. Pero lamentablemente el mundo hoy está tan apegado a las cosas materiales que no tiene un momento para tener comunión con Dios. Dice la Biblia en el Salmo 10, en su verso 4, que el malo por su altivez de rostro no busca a Dios y que no está Dios en ninguno de sus pensamientos. Yo me debería preguntar hoy en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí, antes de salir de su casa, tuvo una comunión con Dios? ¿Cuántos pudieron darle gracias a Dios por este nuevo día, por tener a su familia aún a su lado? ¿Cuántos tomaron un minuto para decir, Señor, gracias? Y esa es la comunión que Dios quiere tener contigo, con tu familia y con toda la humanidad. Dios no quiere religión. Dios no quiere que tú pases por frente de un templo y te persines. Dios no quiere que tú vayas a un centro a congregarte y cuando salgas de allí, llegues a tu casa maldiciendo, maltratando a tu familia. Dios no quiere eso. Dios quiere tener una relación contigo. Pero esa relación solo se obtiene a través del Hijo, a través de mi Señor Jesucristo. No es a través de María, de José Gregorio Hernández, no es a través de un cura, no es a través de un pastor, de un evangélico, de un musulmán, de un católico. No, el único que puede darte vida eterna y salvación para tu alma se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
Cuando usted abre la Biblia, cuando usted la lee, cuando usted la escudriña, usted no va a encontrar allí que se habla de católico. Allí no se habla de testigos de Jehová. Ahí no se habla de Buda, no se habla ni siquiera de cristiano evangélico, no. La Biblia contiene las virtudes de mi Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que descendió del cielo a sufrir, a padecer, a tomar nuestros pecados y a tomar la copa de ira del Padre, una copa que era para nosotros. Y eso demuestra el amor de Dios por todos ustedes y también por mí. Como dice allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay gesto de amor más grande, más sublime, el hecho por Dios, por su creación. Pero lamentablemente vivimos afanados. No tenemos un tiempo para hablar con Dios. No dedicamos un momento para que Dios nos hable a través de su santa palabra por el afán. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, versos del 31 al 34, no afanéis por lo que has de comer, ni lo que has de beber, ni lo que has de vestir. Porque esas cosas hace la gente del mundo, es decir, aquel el cual no tiene a Dios en su corazón. Y luego dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Muchos de los que están aquí se han atrevido a decir, ya yo no creo en Dios. Estoy cansado de clamar a Dios y no veo que me responde. Ahora yo te haría una pregunta cauciosa. ¿Te has examinado? ¿Has examinado cómo llevas tu vida? Porque todos queremos que Dios nos tenga en el primer lugar, pero a Él lo tenemos relegado allá en el último. Solamente nos acordamos de Él cuando tenemos el rancho ardiendo, cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad. Y nos acordamos no para darle gracias por la fortaleza que Él nos da para poder sobrellevar todas esas vicisitudes. Nos acordamos para reclamarle. Vivimos una vida apartada de Dios y nos sentimos con el derecho de reclamarle. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Le echamos la culpa a Dios por nuestras enfermedades, por nuestros problemas, porque la mujer nos dejó, porque nuestro hijo es rebelde. Pero no nos analizamos que quizás muchas de las cosas que nos suceden no es por culpa de Dios, y voy más allá, tampoco es por culpa del diablo, que el Señor reprenda. Es a causa de las consecuencias de tus actos. Vivimos alejados de Dios. Y a veces le decimos, cuando llega el problema, Señor, ¿dónde estás? Si Dios pudiera hablarte, de seguro te dijera, yo estoy en el lugar que tú me pusiste, fuera de tu vida. Amado amigo, amada amiga, no sé cuántas veces he repetido esto, pero todas las promesas de Dios están supeditadas a la obediencia. La Biblia contiene 3.573 promesas para que las disfrutes aquí. Lamentablemente Dios no te ve a ti como una persona, te ve como una generación. Y muchas de esas promesas Dios las va a cumplir en tus hijos porque tú has sido un desobediente. Dios le prometió a todo el pueblo de Israel que estuvo por 400 años cautivo allá en Egipto, que los llevaría a la tierra prometida. Lea la Biblia y vea cuántos de ellos entraron a la tierra prometida. Ninguno. ¿Acaso Dios mintió? No. Fueron rebeldes, fueron desobedientes y por lo tanto la promesa pasó a ser de sus hijos, no de ellos. Yo quiero disfrutar mis promesas aquí en la tierra y que mis hijas disfruten las de ellas. Por eso trato de ser obediente. Ojo, no soy perfecto, porque la perfección es un estado en Dios y en Jesucristo mi Señor, pero en nosotros es un proceso que terminará cuando salgamos de este cuerpo corrupto y seamos transformados en un cuerpo de gloria. Bendito sea el nombre del Señor.
Amado amigo, no hemos venido a hablarle de religión, no se enoje con nosotros. Hay personas que se enojan. No hace mucho unos señores ancianos, me dio un dolor, se levantaron y se atrevieron a decir, anda a predicar tu Dios para otra parte. Wow, me dio tanto dolor porque son personas que muy pronto quizás yo pueda partir primero de este mundo, pero ellos se van a encontrar con Dios y van a rendir cuenta de esas palabras que dijeron allí, en todo el frente de esa mata. Dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 12, versos 36 y 37, que de toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, y que por tus palabras serás condenado o serás justificado, amado amigo. Yo creo que si se para un carro allí con un sonido y una canción con mucha grosería, lo toman a bien. Pero yo me gozo cada vez que se levanta un hijo del diablo y quiere venir a frenar la obra de nuestro Padre. ¿Sabes por qué? Porque se está cumpliendo la palabra. Yo me gozo porque según el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 47, dice lo siguiente: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Eso se lo dijo mi Señor Jesús a los fariseos y a los escribas. Pero ese versículo no termina allí. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero después le digo a los escribas y fariseos, por eso vosotros no me oís, porque sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Amado, la Biblia no se equivoca. Por eso yo me gozo cuando veo, aunque sea a una sola persona, una, que pueda estar pendiente, no de lo que yo diga o mis hermanos vayan a decir aquí, no, sino de lo que Dios pueda hablar en esta mañana a través de nosotros. Pues les recuerdo que somos solo simples instrumentos. Mañana yo parto de este mundo y Dios va a utilizar a otra persona. Porque la obra de Dios no se detiene. Así que no se enoje conmigo. Como dijo mi Señor Jesús allá en Juan 8:44, porque yo no he hablado nada de mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio orden de lo que he de hablar y de lo que he de decir. Amado, van a venir días donde desearían escuchar la palabra y la palabra no va a poder ser predicada. Bendito sea el nombre de Dios. Amado, la enfermedad entró por causa de la desobediencia del hombre y a raíz de esa desobediencia entró la muerte. Es por eso que allá en Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos somos pecadores, me cuento también, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecíamos el infierno y el lago de fuego. Corrijo, todos merecemos aún ese castigo eterno. Porque la muerte no significa el fin de todas las cosas, significa separación. Por eso dice la palabra de Dios que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cuando entró el pecado, entró la muerte. Es decir, fuimos separados de Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Y Él no puede estar donde está el pecado. Usted revisa la Biblia y allí dice que Dios es poderoso, pero no dice que es poderoso, poderoso, poderoso. Dice la Biblia que Dios es eterno, pero no dice que es eterno, eterno, eterno. Pero cuando usted ve que Dios es santo, allí se ratifica en 3 oportunidades. Porque Dios es santo, 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 y siempre es santo. Cuando mi Señor Jesús estuvo allí en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el momento exacto cuando el Señor Jesús tomó tus pecados y los míos, y por eso Dios lo abandonó momentáneamente, porque el Señor Jesús tenía sobre sus hombros todos los pecados del mundo. ¡Cuánto amor de parte de nuestro Dios, que no escatimó ni siquiera a su Hijo unigénito para que escupieran en Él, para que fuera golpeado y masacrado por el látigo romano! Amado amigo, tenemos que valorar ese sacrificio. Tenemos que acercarnos a Dios
Y la única manera es a través de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Porque no hay nada en este mundo que tú puedas hacer, escúchame bien, para limpiarte de pecado. Jeremías 2:22 dice lo siguiente: ni que te laves con lejía, ni amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado aún permanece delante de mí, ha dicho Jehová. Pero te tengo buenas noticias. Cuando tú vas allá a 1 de Juan, en el capítulo 1, verso 7, allí dice: la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo Él puede limpiarte, solo Él puede quitarte esa inmundicia que tenemos encima. La sangre de Cristo nuestro Señor. Es por eso que les vengo a decir: no predicamos religión. No ponga su mirada en mí ni en mis hermanos, porque va a perder el tiempo. No ponga su mirada y su esperanza en el tiempo. Tampoco la ponga en el dinero. Hay gente que dice: el tiempo me dará la razón, el tiempo dirá, el tiempo no dice nada. Pero yo tengo algo que decirte acerca del tiempo. El tiempo se acaba. Mi Señor Jesús viene por su iglesia. Estamos en tiempo postrero y la gente cree que eso es una fábula. Desde que estoy escuchando: Cristo viene, me han dicho en mi cara. Se murió mi abuela, se murió mi papá, mi mamá. Ya yo tengo 80 años y todavía no ha venido. Y se atreven a reírse delante de mí. Pero según dice la palabra de Dios allá en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que mi Señor Jesús no retarda su promesa como muchos tienen por tardanza, sino que Dios, escuche bien, es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Por eso mi Señor no ha venido, porque Él todavía espera que tú procedas al arrepentimiento. Ojo, no que seas perfecto, porque hay gente que dice: no, yo todavía no siento buscar de Dios. No es por sentir, es por sentido común. Bendito sea el nombre del Señor. El cuerpo, la carne se opone a lo espiritual. Si vas a esperar sentir, te vas a morir. Y cuando estés en condenación, ahí sí vas a querer. Pero es aquí hoy, no mañana. Póngase a pensar en esto. ¿Cuántos estuvieron ayer con nosotros? ¿Cuántos estaban anoche hablando con su pareja, con sus hijos? Mañana voy al mercado, compro un pescadito para que me hagas una sopa, pero a la medianoche le vino un ACV, un infarto al miocardio, y ya no están con nosotros. Tú estás vivo hoy y yo estoy vivo hoy, no es por mi salud, no es por mi fuerza. El Salmo capítulo 3, verso 5 dice: yo me acosté y me dormí y me levanté, porque Jehová me sustentó. Tú estás aquí hoy porque Dios te sustentó, te dio una nueva oportunidad. Lo mejor de este día, escuche bien, no es que usted y yo estemos vivos. Eso me lo enseñó un amado pastor llamado José Velázquez, que Dios bendiga al pastor, donde quiera que esté. Lo mejor de este día no es que estemos vivos, aunque queremos y necesitamos estar vivos para que Dios cumpla su propósito aquí en la tierra con nosotros. Lo mejor de este día, amado amigo, amada amiga, es la nueva oportunidad que Dios nos da. Hoy Dios nos brinda una nueva oportunidad para que comencemos a hacer todo aquello que no hemos hecho. También Dios nos da una nueva oportunidad para que terminemos, para que concluyamos lo que ya empezamos. Pero sobre todo, amado amigo, hoy Dios nos está dando una nueva oportunidad para que dejemos ese mal camino y vengamos a sus pies y obtener la salvación y la vida eterna. Eso es lo mejor de este día, porque la muerte no hace excepción de personas. Mueren los ricos, mueren los pobres, mueren los flacos, los gordos, los bajitos, los altos. Fíjense, según las estadísticas, en el mundo entero, en todo el globo terráqueo, existen más de 8.200 personas viviendo hoy en día. ¡Wow! Mayor gentío. 8.200 millones, de personas.
8.200 millones. Y según las estadísticas del 2023, en ese año en todo el mundo murieron 67 millones de personas, otros gentíos. Y según el año pasado, esa cifra superó los 70 millones de personas fallecidas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tarde o temprano, tanto ustedes como yo y mis hermanos, vamos a formar parte de esas estadísticas. Pero el problema no es morirse, no. El problema es morirse sin mi Señor Jesucristo. Pues por eso que la palabra de Dios, o mejor dicho, Dios en su palabra, en el libro de Eclesiastés, dice lo siguiente, capítulo 9, verso 4. Aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Amado, si usted está vivo, usted tiene esperanza. No es que se mete evangélico, no. Si usted se mete evangélico, usted se va a salir. Cuando le venga el primer problema, usted se va a salir. Usted tiene esperanza de recibir a mi Señor Jesús en su corazón, de arrepentirse, de dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer las cosas que agradan a Dios. Y nos conviene hacer las cosas que agradan a nuestro Padre. Dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 22, que cualquier cosa, escúcheme bien, cualquier cosa, no algunas, cualquier cosa que le pidamos a Él, a Dios, Él nos la dará, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se fija que nos conviene? Dios quiere darte los anhelos de tu corazón, pero depende más de ti que de Él, porque ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios envió a su Hijo a morir en ese madero, a derramar su sangre preciosa para limpiarnos de pecado. Pero tú tienes que hacer la parte que te corresponde para que Dios pueda glorificarse. Cuando usted va al Evangelio de Lucas, en su capítulo 5, usted no va a leer que allí mi Señor tomó las redes y las tiró al mar. No. Fue el apóstol Pedro y su hermano Andrés. El Señor le dijo tirar las redes. Y ellos fueron obedientes. Ellos vinieron y tiraron la red e hicieron la parte que le correspondía. Y fue allí cuando mi Señor Jesús se glorificó. Y las redes se llenaron tanto de peces que tuvieron que llamar otras embarcaciones. Cuando usted va allá al Evangelio de Juan, capítulo 2, en las bodas de Caná, no fue mi Señor Jesús quien tomó las tinajas de piedra y las llenó de agua, no. Fueron los siervos, aquellos que servían en la boda. Pero después que ellos hicieron la parte que les correspondía, mi Señor se glorificó y convirtió esa agua en vino. Pero queremos que Dios haga todo el trabajo y nosotros no hacemos nada. Y aún así nos creemos con derecho de reclamarle cada vez que vienen las pruebas, las vicisitudes. Cuando usted vaya al Evangelio de Juan, capítulo 11, no fue mi Señor Jesús quien quitó la piedra que tapaba o cerraba la tumba de Lázaro. No, fueron los curiosos, fueron los familiares de Marta y María, quienes obedientemente hicieron la parte que le correspondía a ellos. Y después que hicieron su parte, el Señor Jesús les dijo estas palabras: Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo a causa de la multitud que me rodea, para que sepa que tú me enviaste. Lázaro, a ti te digo, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Amado, hasta que tú no hagas la parte que a ti te corresponde, Dios no va a obrar en tu vida. Quizás estás clamando porque quieres que tu hijo salga de las drogas, porque quieres que tu esposo deje el vicio del licor, pero sientes que Dios no te oye. Tenemos que ser como Daniel. Cuando usted va al libro de Daniel, en el capítulo 10, verso 12, dice la palabra que un ángel descendió del cielo y le dijo: Daniel, no temas. Tus palabras fueron oídas desde el primer día que dispusiste tu corazón a obedecer y a honrar a Dios. Tú has puesto tu corazón a obedecer a Dios. Quizás será por eso que Dios aún no ha respondido tu oración. Porque fíjense cosa curiosa. Aquí en este lugar ha habido personas, y seguirán habiendo,
que se han levantado en contra de nosotros, del Evangelio. No en contra de nosotros, en contra de Dios. Porque nosotros somos heraldos, es decir, mensajeros de Dios. El problema es directo con Dios. Se han levantado, pero lo más triste es que cuando viene el problema, enseguida corren a que soy un evangélico, hermano, ore por mí. Porque conocen muy adentro su condición, que están separados de Dios. Pero es tan fácil tener esa comunión con Dios. Es tan fácil tú mismo hablar con el Creador, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, sin tener intermediarios. Amado, no importa lo que tú hayas hecho, Dios te ama y quiere darte salvación. Ojo, no te ama como tú eres, te ama a pesar de lo que eres. Son dos cosas diferentes. Pero ahí hay una frase muy bonita. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es mentira del diablo, que el Señor reprenda. Si usted consigue esa frase aquí en la Biblia, yo le regalo esa corneta y me voy desnudo pasando vergüenza. Y no soy arrogante, es que quiero sacarlo de la mentira de la religión. El Salmo 7:11 dice que Dios está irado con el pecador todos los días. ¿De a dónde vas a sacar tú que Dios aborrece el pecado y ama al pecador? No, Dios ama al pecador, pero arrepentido. Aquel que ha decidido dejar el mal camino y venir a servirle. Ay, sí, yo ando fumando marihuana, ando robando, ando matando, soy infiel y así Dios me ama. Negativo, está irado conmigo, está enojado conmigo. Y si yo me muevo haciendo esas cosas, voy a ir al lago de fuego por una condenación eterna. Por eso me esfuerzo. No es que sea mejor que ustedes, no. Yo sé que aquí en este grupo hay personas que tienen un corazón dispuesto a servirle a Dios, pero lamentablemente aún están apegados a las cosas materiales. Es una lucha, amado amigo, amada amiga. Cuando usted tome la decisión, no el sentir, porque nunca vas a sentir querer servir a Dios. Es una decisión. Es por eso que en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 9 y 10,